La quinta columna. Con José Corbacho. Buenas tardes, señoras y señores oyentes y invitados que tenemos aquí que ahora presentaremos. Bueno, hoy 22 de marzo y ya a las puertas de la Semana Santa. Para que no se me olvide, les deseamos que pasen una santa semana y también alguno que otro que haga algo de penitencia, que también es importante, muy importante. Y sobre todo también comentarles que el próximo jueves, como tomaremos unos días de descanso, también es verdad que la radio no toma descanso y emitiremos también la quinta columna el próximo jueves y volveremos a repetir la conferencia que dio Luis Fernández Villamea sobre la figura de Blas Piñar durante los 50 años que estuvo muy próximo a él en el día a día. Bueno, y sin más vamos a empezar ya la quinta columna. Hoy nos acompaña en este estudio de Blas de Lezo Mariana Fernández de Prada. Buenas tardes, Mariana, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Frío? ¿Y tú? ¿Frío? Bueno, mejor que esta mañana. Esta mañana sí que hacía un frío helador. Esta mañana además por la zona que tú trabajas y hace una rasca de cuidado. Sí. Y no me vas a preguntar, ¿y yo qué tal? Porque Sí. siempre te digo lo mismo. Tú más joven, con más pelo, más guapa, pues ya me contarás. En fin, bueno, también está con nosotros Daniel Gracias. Marín. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues mira, con frío también, Con pero frío, ¿verdad? soportándolo. Sí, ya parece que por lo menos hoy el aire se ha amainado un poquito, porque estos días era helador. Buenas tardes, amigo David. Muy ¿Qué buenas tal? tardes, Pepe. David Lorenzo está acá también con nosotros. ¿Qué tal, David? Muy bien todo. Bien. Sí. Siempre El frío David, no es problema. David lo tendrán que ver ustedes, señores oyentes. David siempre es la marca de la elegancia en el vestir. Pues, no como se otros. hace lo que no se como puede. otros. Y también buenas tardes a nuestro buen amigo Jornet. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues Alberto. agotando mi capacidad de asombro como tú sobre las novedades de la semana, ¿no? Sí, no, es tremendo. Bien, pues vamos a dar comienzo y vamos a ver si podemos tocar tres temas generales, todos ellos de la actualidad, pero también es verdad que no de la actualidad inmediata, salvo el último, que sería la investidura la investidura sería si fuera algo serio. El montaje que se está llevando a cabo durante esta tarde en el Parlamento catalán con el apoyo necesario del gobierno del Partido Popular. Bien, pero vamos a entrar en el primer tema que durante esta semana pasada ha sido tema de actualidad y que tiene unas repercusiones desde el punto de vista social y humanitario tremendamente importantes. Y es el asunto del lavapiés. Como saben ustedes, señores oyentes, hubo un fallecido, un senegalés, parece que se llama Mame, que falleció en lavapiés como consecuencia de una enfermedad congénita que tenía en el corazón y, bueno, pues se produjo un infarto de miocardio y murió. Este suceso aprovechado por Podemos y su caterva de gentuza, sirvió pues para echarse encima de la Policía Municipal de Madrid para decir que estaban persiguiendo a este señor, le estaban persiguiendo como consecuencia de una actividad antimanteros, y que cayó fulminado por la acción de la persecución de la policía, cuando hemos sabido por la autopsia que, como se le decía al principio, murió como consecuencia de un problema que tenía de una enfermedad congénita. Al hilo de todo esto y a ganancia a río revuelto, ganancia de pescadores, pues Podemos también se lanza con una iniciativa ilegal totalmente, como es el despenalizar la venta de productos falsos por debajo de los 400 euros, sin contar para nada con los pequeños comerciantes, tenderos, etcétera, de Madrid. Si a todo esto también añadimos que los comerciantes perjudicados o posiblemente perjudicados ya comentan y de hecho han levantado la voz en cuanto a que decirle que es una medida demagógica y oportunista y totalmente ilegal. Y por último,
nos hemos sorprendido cómo esta política del desgobierno municipal de nuestra íntima abuela Carmena se despacha dándole órdenes al inspector jefe de la Policía Municipal para que de forma verbal le diga a los agentes que dejen de patrullar las calles de Lavapiés, es decir, convertir a Lavapiés en un gueto parecido a las favelas en brasileñas o a los ranchones de Caracas, donde solamente entra la Guardia Nacional. Bien, pues con este panorama sí queríamos mirar todo este tema desde el punto de vista, Mariana, desde el punto de vista de la inmigración. ¿Cómo se está utilizando la inmigración? En este caso, de forma demagógica y de forma irresponsable e inhumana. Por parte de las autoridades españolas, ya no solamente las municipales, sino las autoridades españolas. Mariana, ¿qué te parece? Pues me parece todo el asunto de una demagogia tremenda, porque es que aquí parece que si hay ley y hay orden, es como que es malo, al menos en lo tocante a los inmigrantes. Y esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser. O sea, esto que comentabas tú de legalizar la actividad de los manteros, estaba pensando, digo, pero vamos a ver, ¿es que acaso la gente de Podemos no sabe lo que cuesta montar un negocio? Que seguramente no lo saben. Y sacarlo adelante y pagar unos impuestos y a unos empleados y mantener todo eso. Es que la actividad de los manteros, yo lo siento mucho por ellos, pero es que puede destruir puestos de trabajo y puede destruir negocios legales, porque es una actividad que constituye pues un acto de competencia desleal. Entonces no se puede socapa de una falsa piedad hacia los inmigrantes querer legalizar cosas que no son de recibo. Y luego, por otro lado, la violencia con la policía, eso, vamos, merece toda mi condena, la ejerza quien la ejerza. Me da igual que sea español o sea inmigrante. O sea, no tiene ninguna justificación el comportamiento con la policía de estos días pasados, arrojándoles piedras, llamándoles de todo, pegándoles puñetazos. ¿Pero esto qué es? Me da igual si lo hace un español o lo hace un inmigrante. Eso es inaceptable. Sí, pero que además estas intervenciones de la izquierda más radical, que es la que ha propiciado, diríamos, el levantamiento de esos senegaleses en Lavapiés, Daniel, viene propiciada, como estoy diciendo, por parte de estos grupos manejados por los de Podemos y por los antisistema, que, como decíamos al principio, a río revuelto ganancia de pescadores, y vamos de alguna manera a ir en contra de lo que es la autoridad, en este caso la policía municipal y la Policía Nacional que estaba interviniendo. Bueno, en el fondo los inmigrantes, yo creo que a los podemitas les importa un bledo los inmigrantes. Son un útil para conseguir su fin último, que ellos no lo han escondido, aunque quieran esconder de vez en cuando lo hace el martillo, ¿no? Que es hacer su revolución. Y esto es lo que nunca podemos perder de vista, que ellos tienen una ideología que quieren llevar otra vez a la praxis y en medio de una revolución. Entonces, si los inmigrantes son un útil para ello, una herramienta para poder conseguir este fin, pues por supuesto se va a poner de manifiesto que lo van a hacer. Los inmigrantes, pues al final, como toda la pobre gente, pues acaban siendo los titiriteros de poderes mucho más superiores, ¿no? Por supuesto, con esto que acabo de decir, no quiere decir que haya que darle la razón en este caso, ni mucho menos, y que nos hayan pasado 8 pueblos con la violencia a la policía, ¿no? Y no solo la violencia a la policía. Yo he visto vídeos donde a propios ciudadanos también han sido agredidos. A mí me gustaría ver la opinión pública que hubiera dicho si un español joven, en edad fórnida, le hubiera gritado de esa manera a un ancianito o una ancianita inmigrante, diciéndole las barbaridades que le dijo. Pues el famoso vídeo en el que el buen señor pues estaba relatando la verdad, lo que había visto. Y este inmigrante
de origen senegalés, pues no dudó en proferirle, decirle de todo, que si era un político, que si era un demagogo, algo. Bueno, más que la opinión pública, yo diría, a ver qué dice la opinión publicada, Sí, que no siempre coincide, ¿no? Yo diría que a lo mejor casi nunca coinciden, de hecho. Sí. De todas maneras, yo creo que deberíamos dejar claro en estos micrófonos que nuestra postura como Alternativa Española, como católicos, no vayan a pensar ustedes que estamos en contra de la inmigración, todo lo contrario, porque creemos que enriquece, pero debemos decir también que esto debe tener un enfoque, este problema de la inmigración, desde la caridad y de la solidaridad con los más débiles. Eso está claro y así pensamos, ¿no? Pero otra cosa es las puertas abiertas propiciadas por los diferentes gobiernos, no solamente por el gobierno actual, sino el anterior del Partido Socialista y el anterior del Partido Popular. Es decir, las puertas abiertas a la inmigración ilegal. Bueno, el caso concreto de este fallecido, de este senegalés, era el tercer intento, en el tercero tuvo éxito, de saltar la valla de Melilla. Alberto, lo que sí me gustaría que comentaras desde este punto de vista, de decir, como desde nuestra fe, ¿no? El cómo debemos tratar esta inmigración, no dejar pensar a nuestros oyentes, o que piensen nuestros oyentes que somos xenófobos, somos racistas o cualquier otra historia, que es más bien todo lo contrario. Bueno, respecto a la migración, hay una falsedad que creo que está asumida por esta sociedad, y es considerar que la migración es un bien en sí mismo, y se olvida la parte humana, y es que todo emigrante sufre un drama personal, familiar, social y posiblemente nacional. Hay otra cuestión, y es que todas las naciones tienen derecho a regular la entrada y salida de la gente que vive, o regularla. Controlar parece que suena duro, al menos regularla. Y en el fondo aquí no sé si se llama o no a una emigración masiva, o inmigración masiva. Lo que realmente ocurre es que no se aplica la ley, como en tantas cosas, ¿no? Es decir, entran ilegalmente y no se hace una no se cuida la administración y la policía de resolver todas esas situaciones de ilegalidad. Luego ocurren problemas como el que ha ocurrido en Estados Unidos, en el que hacen una excepción a la ley en un momento determinado, por unas circunstancias históricas de unos países sudamericanos concretas en ese momento, y tienen un problema de qué hacer con esas personas, porque si las aceptan están incumpliendo sus leyes. Entonces nos volvemos locos. Ni se exige el cumplimiento de la ley y se vive en la excepcionalidad, y se olvida que la emigración es un problema, es un drama personal. Lo que hay que evitar es que esa gente tenga esa necesidad de venir aquí, y si vienen, pues que tengan medios para subsistir, no para medios para delinquir, que parece que es lo que se les facilita, sobre todo con gobiernos como el del PP, del Podemos del PP, todos son iguales en nuestra ciudad, ¿no? Sí, yo quiero recordaros a todos que muchas veces, y en este programa quizá y en otros de radio ya hemos mencionado, yo creo que en multitud de ocasiones, que no estamos en contra de la inmigración, pero sí en contra de la inmigración descontrolada e ilegal. Es decir, y siempre hemos puesto el ejemplo de que España, en su momento, los años 50, fue una nación de inmigrantes hacia Europa, y gente que desarrolló su actividad profesional en diferentes países europeos, desde el Reino Unido pues hasta Suiza, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Pero la forma en que salían en aquella época de España los inmigrantes eran con su contrato de trabajo, con su lugar de residencia, donde iban a desarrollar su actividad, es decir, de una forma legal, incluso hasta con diríamos la cartilla sanitaria. Es decir, ya con todo tipo de vacunas, con todos los reconocimientos médicos, etcétera, etcétera, llegaron a aquellos países donde los recibían y desarrollaban sus actividades, se integraban
en esos países y en esas culturas. Algunos volvieron y otros desarrollaron ya su vida posterior, la desarrollaron en ese país con sus familias y demás. Y eso es lo que únicamente pretendemos. Y además de eso, de alguna manera, para nosotros, David y Alberto, no sé si estáis de acuerdo, para nosotros, la Alternativa Española, es cierto que es prioritario esa forma de entender la inmigración, pero también es prioritario que esa, valga la redundancia, esa prioridad de inmigración sean para los de origen hispano, y sobre todo aquellos de nuestro entorno cultural. Y tenemos también porque estamos incluidos en lo que es la Unión Europea, no nos queda más remedio que admitir a otros que no son tontos del entorno cultural, pero bueno, vamos a decirlo así. David, ¿qué te parece? No, sí, y se fomentan las universidades con el Erasmus y todas estas cosas. Sí, está muy bien visto y efectivamente se integra mejor la gente de los países que son más cercanos a nosotros y como bien has comentado, nosotros desde Alternativa Española y demás no tenemos ningún problema con la inmigración siempre y cuando esté regulada y se cuide también y se tenga en cuenta a la población nativa, a todos los españoles, a toda la gente que reside aquí en este país. El otro día, también un poco con el tema de la inmigración, con respecto a esta mujer, a la asesina del chavalín Gabriel, vi un noticiario de República Dominicana e incluso los propios periodistas se preguntaban y decían en antena, ¿cómo es posible que haya tanto maleante en España? Que lo ven desde fuera, dice, ¿cuánto maleante hay? Ya sea que esté por las calles de forma legal o ilegal y no haga nada. No hace nada el gobierno. No hace nada el gobierno hasta que no pasan desgracias de este tipo. Y es una violencia gratuita, es un vandalismo gratuito que cualquier persona cabal, pues tendría que, aparte de que está en contra, tendría que pensar muy bien si nosotros como nación queremos tener esto aquí dentro y cómo va a afectar a nuestros hijos o a futuras generaciones. El que haya un caldo de cultivo violento tan importante, que ya han decretado algunas zonas en España, esto que denominan ahora zonas no-go zone o algo así, en las que ni patrulla la policía. O sea, estamos llegando hasta esos puntos, hasta puntos, de ciudades como Saint-Denis en Francia, en el que han entrado unos musulmanes en la catedral, en la basílica, se han puesto a pegar gritos, a insultar a la gente, a empujarla, con total impunidad. Claro, es que eso, Mariana, lo que se está produciendo, diríamos que con ese acceso incontrolado de inmigrantes de culturas totalmente distintas, y vamos a decirlo claramente, de los procedentes de los países musulmanes, cultura que nunca, y gente que nunca se va a, diríamos, hablando en general, se va a integrar. Y de hecho pruebas tenemos no solamente en España, que respecto a determinados países como puede ser Alemania o Francia tenemos menos inmigrantes de esas nacionalidades, pero es verdad que lo hemos visto en Alemania, y yo personalmente lo he visto en Alemania, como hay verdaderos guetos, barrios que es como, esta mañana lo comentaba, como si entráramos en un barrio sirio. O en una zona del Cairo, exactamente igual, y en Francia estamos viendo, pero el problema de todo esto, a mi modo de ver, Mariana, es la inversión cultural que existe con esto. Es decir, está ocurriendo en Francia y está ocurriendo en Alemania. La política de manos abiertas de Merkel en cuanto a refugiados, ha propiciado todo lo que está ocurriendo en Alemania, donde ahora lo que sí se vende mucho son pantalones antiviolación. Mariana. Sí, la verdad es que es una situación difícil. Hombre, yo soy de la opinión de que no creo que haya ninguna persona que deje entrar en su domicilio a quien sea, sin ningún tipo de control. Bueno, ¿y tú quién eres? O, en fin, nadie deja entrar en su casa, hablo del domicilio, a cualquiera. Y supongo que los de Podemos tampoco. O sea, nadie. Entonces, España es la casa común de los españoles. Y tiene que haber un control para saber a quién estás metiendo en tu casa. Hay países que esto lo hacen. Por ejemplo, en Estados Unidos tengo entendido que quieren saber incluso qué antecedentes sanitarios tiene el que quiera entrar,
no vaya a ser que a lo mejor lleve enfermedades al país. Bueno, pues son sus normas y a mí me parece perfectamente respetable. Del mismo modo que si yo voy a uno de los países de origen de los inmigrantes, por supuesto que me va a tocar respetar la idiosincrasia de ellos y las normas de ellos. Pero España y las naciones de Europa tienen su propia idiosincrasia y tienen sus propias normas y no tienen por qué renunciar a ellas, en absoluto. Son los que vienen aquí los que tienen que adaptarse. Ahora bien, en el caso concreto del Islam, eso no es sencillo, porque en la mentalidad del musulmán, una de las cosas que está es que el mundo entero tendría que ser musulmán. Y ni os cuento los territorios que alguna vez en la historia fueron musulmanes, como por ejemplo cierto país que los musulmanes llamaban Al-Ándalus, os suena, ¿no? Que aquí estuvieron los musulmanes. Pues para ellos tiene que volver a ser territorio musulmán. España tiene que volver a ser territorio musulmán. Y luego el mundo entero. Esa es la mentalidad del musulmán, con lo cual, lejos de integrarse, pues lo que va a querer es ir poco a poco imponiendo cada vez más su cultura. O sea, cuantos más musulmanes haya, siento decirlo, pues más difícil será la convivencia con ellos. Esa es mi sensación por cómo es el Islam. No tengo nada contra los musulmanes, pero el Islam como religión es así. Y yo creo que es bueno tenerlo en cuenta. O sea, ahí hay que hacer un ejercicio de realismo. Sí, pero en vez de... además de estos problemas que estamos detectando, también hay otros, desde el punto de vista económico, Daniel, en la que cuando estás ofreciendo un puesto de trabajo, y en el caso de los inmigrantes que vienen legalmente a España, lo que se trata es de dar un puesto de trabajo digno y remunerado conforme a sus conocimientos o capacidades, en tanto cuanto que no debería haber incluso ningún tipo de discriminación con un nacional, con un español, pero no es así. Es decir, esta inmigración masiva lo que propicia es salarios de esclavitud para esta gente, y lógicamente cuando a un inmigrante se le están pagando salarios de esclavitud, a un español que pueda acceder a un trabajo similar, ¿qué salario se le está pagando? Lo estamos viendo ahora, viendo que son salarios mínimos, donde es muy difícil que un joven tenga un proyecto de vida con el salario recibido. Por lo tanto, también es importante el prejuicio que se está ocasionando con todo esto a los españoles. Sí, al final un poco el trasfondo de toda esta mentalidad progre, o que podríamos denominar progre, que curiosamente no solo la apoyan ciertas posturas políticas, sino que bastantes magnates de lo que podríamos denominar las estructuras del capitalismo internacional están también detrás de apoyar toda esta política de puertas abiertas gratuita a todo tipo de inmigración, precisamente para propiciar una economía de salarios baratos. Ya han exprimido, y en eso podrían tener cierta razón, solo cierta razón, pues estos progres diciendo que bueno, pues que se les explota a estos inmigrantes en sus países de origen por ciertas empresas del capitalismo internacional. Esto ocurre, y lo que vienen es a traer, expulsándoles de esa inestabilidad política que viven allí y de esas condiciones precarias, pues lo que vienen es a traer este modelo. Hasta el punto, incluso, aparte de ser problemático el choque cultural que produce y por supuesto la hecatombe económica, hasta el punto que se nos incita a que nosotros no tengamos hijos y que sean los inmigrantes los que paguen las pensiones de nuestros mayores. Con todo este lío de lavapiés, me sorprendía muchísimo el titular de plena portada del País diciendo que tiene que haber todavía más inmigrantes para pagar las pensiones de nuestro país. Yo me quedo anonadado. O sea, ¿y ustedes piensan que los inmigrantes son los que van a pagar las pensiones? O sea, ¿ellos van a ser el día de mañana solidarios? No, pero aparte de eso, Daniel, este titular del País, que es totalmente demagogo, es pura falacia y mentira. La mayor parte de estos inmigrantes no se van a integrar en absoluto, la mayoría de ellos. Por lo tanto, volverán a sus países de origen cuando vuelvan, y recibirán una pensión.
del Estado español. Pero es más, muchos de ellos ahora están viviendo con pensiones no contributivas. Pensiones no contributivas que en algunos casos, en muchos de ellos, superan a la pensión de viudedad. De españolas, de señoras españolas. Es decir, eso es el panfleto al que te refieres, porque no es otra cosa que un panfleto del país. Bueno, pues es lo que nos tiene acostumbrados a vender demagogia, porque es mentira. Ni con 5 millones de nacimientos, ni con 5 millones, lo hemos hablado en esta emisión en otros programas. Hace pocos días se publicó un estudio sobre el tema de las pensiones. Un estudio además que es curioso, coincidía con 3 estudios más de diferentes medios. No creo que el periodista se hubiera pasado los apuntes unos a otros, porque además coincidía. Ni con 5 millones de nuevos españoles, y esto hablábamos con el tema del aborto, se pagarían las pensiones actuales. O sea, es tremendo el tema de las pensiones, sí, tremendo. Si a eso le añadimos la crisis demográfica, pero además añadimos el grave problema que hay en España de 2 millones y pico de niños asesinados, pues ya lo tenemos todo completo. Mariana. Sí, yo quería simplemente añadir algo más en relación a los inmigrantes. Yo creo que si de verdad hubiera una preocupación real por los inmigrantes, se pondría el foco en sus países de origen. Naturalmente. Esto lo comentábamos en otro programa, que además es lo que llevan repitiendo los obispos africanos hasta la saciedad. O sea, ¿qué pasa en esos países? ¿Por qué estas personas se están yendo de allí, además en unas condiciones de viaje horrendas? ¿Qué pasa en esos países? Si hubiera una preocupación real por estas personas, se procuraría que vivieran bien en lo posible en sus países, pero nadie habla de esto, curiosamente. Nadie habla de África, de la situación del Asia Menor. Bueno, del Asia Menor sí. Eso siempre es un avispero, por desgracia. Pero sobre todo África. O sea, el África subsahariana es como que no existe. O sea, llega gente del África subsahariana, pero hay muy pocas noticias sobre lo que pasa allí. Sí, bueno, esta es, digamos, yo creo que la pura demagogia y estos planes perversos de Naciones Unidas, que no actúa en absoluto, solamente actúa a base de la publicidad y de aquellas inversiones de los Soros, los Rockefeller, etcétera, etcétera, con los diferentes programas que tienen de control de natalidad, por ejemplo, en el África subsahariana, etcétera, etcétera. Y esto me llama la atención y lo traemos al hilo del siguiente tema que vamos a tocar, si os parece. Es que, Pepe, Naciones Unidas está muy ocupada promoviendo el aborto y la ideología de género en Hispanoamérica. Claro, al hilo, pues en relación a lo que acabas de mencionar, esta semana pasada se celebraba el Día Internacional o el Día Mundial, perdón, del Síndrome de Down. Bien, el síndrome de Down no es porque lo diga España que tiene que ser el día 21 de marzo, sino porque Naciones Unidas en su momento así lo expuso, ¿no? Bien, entre sus objetivos, dicho por Naciones Unidas, no es cosa mía, con esta celebración la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión de recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad. Bueno, y sigue con una retórica falsa totalmente, y se le olvida de algo tan importante como mencionar el derecho a la vida y el derecho a preservar la vida del niño no nacido cuando tiene este tipo de discapacidad. Tanto es así, lo comentábamos antes de empezar la tertulia con David, que en España el 90% de los niños detectados en el embarazo antes de las semanas legales, de las 22 semanas, detectados con síndrome de Down, son abortados, es decir, son asesinados en el vientre de sus madres, con el beneplácito de las madres y con la sugerencia del médico correspondiente, que le anima a hacerse determinadas pruebas para saber si el niño que están esperando tiene esta discapacidad. David. Sí, vamos, yo a mí personalmente, yo puedo hablar en primera persona de mi mujer y de mí. En los dos casos, en los dos embarazos, incluso ginecólogos aparentemente de ideología y de pensamiento cristiano te ofrecen y te dicen, ¿quiere hacerse la amniocentesis? Dices, parece que ya les están educando a todos, que tienen como un manual y un librito y te van haciendo todos los pasos.
pues mira, no quiero hacer la amniocentesis. Y ya en este último caso, ni incluso la analítica completa. O sea, si te viene el bebé sano, ¿qué más quieres saber? Digo yo, no sé. Y puedo citar también eso, que el país, que es el altavoz de Naciones Unidas, de Bilderberg y de todos estos grupillos, lo que ha dicho hoy uno de sus titulares es que tal vez en unos años hablemos de una generación de bebés sin síndrome de Down, porque lo que quieren acabar es con la enfermedad, pero ocultando que para acabar con la enfermedad tienen que asesinar a bebés, y que si no, lo que van a hacer en el laboratorio es seleccionar aquellos óvulos fecundados que ellos creen que son sanos y son aptos para la vida en este planeta. Entonces, vamos, es algo de locos, pero incluso, ya te digo, gente en principio, con valores que ya incluso lo ha tragado, lo ha asumido, incluso lo propone, bueno, como no sé si por hacerse el modernillo, pero bueno, yo no creo que en el código deontológico eso no aparece, ¿no? Que tengas que llegar a ese punto. Yo, David, si me permites, a mí me da la sensación de que los médicos en ese caso lo que están haciendo es curarse en salud. O sea, ha habido demandas contra médicos por no haber advertido a los padres de que el niño a lo mejor venía malito, y hay demandas de este tipo que, si no recuerdo mal, se han ganado. Y se ha condenado a médicos por no haber avisado de que es una atrocidad. Es una atrocidad horrenda, es una inmoralidad tremenda. O sea, se condena a un médico porque no avisó que el niño venía malito para que los padres tuvieran oportunidad de cargárselo, hablando en plata. Sí. Pero así ha sido. Entonces, por eso me da la sensación de que ahora los médicos, incluso a lo mejor, que no digo que esté justificado, pero sí, incluso médicos que puedan tener pues unos principios cristianos, pues por curarse en salud y que no les demanden si luego el niño viene mal, pues ofrecen esto. Que no digo que me parezca bien que lo hagan, porque yo, en fin, pero bueno, yo creo que los tiros quizá van más por ahí. Pero fíjate en lo que acabas de comentar de los médicos, que no deja de ser verdad, es así. Muchos médicos actúan no solamente con esto, sino con otros problemas médicos. Se sienten obligados a informar al paciente, no desde el punto de vista humanitario, para tener ese trato humano, sino desde el punto de vista de la repercusión legal que pudiera tener su decisión, como tú acabas de mencionar. Tanto es así que muchos de los médicos comentan que estas pruebas que mencionaba David, Alberto, dicen algunos médicos que son controles aduaneros, más bien parecidos a controles de calidad. Eso lo dicen los mismos médicos, los mismos médicos. Es decir, cuando se detecta, y vamos a lo que mencionabais antes, que en un futuro próximo no habrá síndrome de Down. Obviamente, ¿cómo va a haber síndrome de Down? Si ya estamos en el 90% de los niños con síndrome de Down han sido asesinados en el vientre de sus madres con la connivencia y con la autorización, por supuesto, de la madre y el padre, pues ¿qué nos espera? Vamos a hacer un momento de publicidad, 2 minutos y seguimos con el tema. Arrocería da Gusto. Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces. Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina. En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91 341 0731 o en el 601 295 515. Ideal para grupos. Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería da Gusto. Mucho más que arroz. JUN 76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN 76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es, www.jhun76.es. La calidad nos avala, el trato nos distingue.
Bueno, pues estamos aquí de nuevo y nos hemos quedado con la situación y esta masacre tan sumamente alarmante, y me quedo con algo que decía David cuando comentaba que esa opinión, que dentro de unos años no habrá síndrome de Down. Efectivamente, llevamos por el 90%. Y estos sinvergüenzas, estos canallas llegarán al 100%. Alberto. Bueno, estos días ha salido en Religión en Libertad propaganda sobre una película que se estrena mañana sobre San Pablo, sobre los últimos momentos de San Pablo, que es buena para ver, no como la de María Magdalena, que no hay que ver. Tampoco la recomendamos aquí, por supuesto que no. Ya hemos hablado de ella. La antirrecomendamos. Venía un artículo en Religión y Libertad diciendo, bueno, creo que hay que ver la película, como una de las muchas cosas que escandalizaban en el mundo antiguo y en el mundo romano en concreto era la importancia que daban los cristianos al cuidado de los débiles. Hay muchas cosas que hemos olvidado solo cuando estudias un poco de historia y tienes perspectiva y ganas de preocuparte de ello. Es que cambiaron muchas cosas en el mundo antiguo gracias al cristianismo. Y hemos vivido de esas rentas durante mucho tiempo. Y sin embargo ahora, ¿con qué nos topamos? Pues con una idea utilitarista del ser humano, en que si tiene un gen u otro es válido o no es válido. Nos escandalizaba mejor repasar lo que hacían los espartanos en no sé qué, en la roca Tarpeya, no sé qué, sí, que estrellaban a los niños débiles o algo parecido. Nosotros hacemos lo mismo, mirando para otro lado, con una ONU que es, no sé, como la máquina de la hipocresía jamás imaginada, porque como tú decías, que se le reconozca la valía y el derecho a vivir. Esto es la eugenesia que ya aplicaron a principios del siglo XX los socialistas escandinavos, que se aplicó en parte con gran escándalo cuando ahora se reabren esos temas en Estados Unidos, y que ya llegó tarde el régimen nazi alemán. Y estamos en esa situación. La eugenesia, en el fondo, no deja de ser una forma de racismo, porque hay que purificar la raza. No puede haber distintos, no puede haber débiles, no puede haber lo que la gente no es capaz de asumir o de cuidar, de proteger y de ayudar a ser personas que, como nos demuestran cada vez más, con ciertas capacidades mermadas llegan a cosas que la mayoría de nosotros no somos capaces de hacer. ¿Qué haríamos entonces con todos esos ninis que serán ninis toda su vida porque en ese cerebro no ha anidado nada sano? Pues los tenemos que aguantar, ¿no? ¿Son útiles? Pues seguramente en su casa para no se sabe qué. Pero esto es racismo, esto son la eugenesia pura y dura, y una forma más de hipocresía como las tantas que vivimos, y un olvido de lo que es la idea cristiana, que es que todos somos iguales por origen ontológico, todos somos hijos de Dios y todos merecemos el respeto a la vida que niegan todas esas instituciones. Sí, es cierto. Y mira, aprovechando que tenemos a Daniel aquí, que está muy bien informado sobre no este asunto, sino sobre muchos más asuntos, aquí, dentro de esa hipocresía que tú comentabas, y es cierto, de Naciones Unidas, fíjate que hay que recordar que todos los convenios internacionales prohíben todo género de discriminación por motivos genéticos, Daniel. Es decir, eso por un lado. Pero es que dentro de Naciones Unidas se está propiciando a través de diferentes programas esto que estamos condenando hoy día aquí. Es decir, estos niños que tienen síndrome de Down. Pero además es que dentro de la sociedad no estamos viendo a estos críos, no los vemos como niños como otros niños. Son niños distintos, nada más. Pero niños que enriquecen tu vida. Yo tengo la suerte, y en este caso una gran suerte,
de estar con determinada frecuencia en una asociación de atención temprana. Y en esa asociación pues hay niños con diferentes discapacidades y una de ellas pues es síndrome de Down. Señores oyentes, y a vosotros igual, no os podéis hacer una idea lo que nos enriquece el trato con esos críos. Yo estuve siendo un año tutor en la Universidad Francisco de Vitoria, precisamente a chicos jóvenes de 18 y 19 años, pues que en un año de su carrera pues les obligaban a hacer voluntariado. Y uno de los sitios de voluntariado pues eran asociaciones pues con personas con discapacidad, especialmente pues algunas con síndrome de Down, etcétera. Y la verdad es que es muy curioso en chicos que, bueno, pues en una universidad de privada, de gente, bueno, pues que a priori les ha dado toda la vida, ¿no? Materialmente hablando, desde luego. Como pues al principio de curso todo el acercamiento, este voluntariado y demás lo veían como una especie de carga. No lo asumían con gusto. Y cómo a lo largo del año, poco a poco, con ese contacto personal con estas personas y demás, cómo se les iba despertando en estos chicos otra mirada hacia estas personas. Y precisamente la conclusión porque yo luego les hacía que me hicieran una memoria, etcétera, de lo que habían experimentado, vivido, etcétera, y decían eso, que veían que eran personas como tú y como yo, con esas características concretas, pero personas al fin y al cabo con la misma dignidad. Y cómo en esos alumnos se producía esa transformación. La verdad es que eran testimonios bastante interesantes y muy bonitos de ver, ¿no? Yo lo que animo es a las personas que entienden que, bueno, pues que los aíslan o que los ven diferentes o que se ríen de ellos. Yo he visto en algún compañero de trabajo vídeos en los que se ríen de estas personas. Pues yo lo que animo es a que las conozcan y vean que efectivamente son una riqueza, como otras personas que pueden aportar su riqueza. Pues que lo curioso, si me permitís, es que la verdad es que la opinión publicada es favorable a la integración de los discapacitados y de los síndromes de Down. O sea, sí que hay una actitud favorable a estas personas, gracias a Dios, socialmente, y hay iniciativas públicas de apoyo y de ventajas fiscales, etcétera. Sí, o sea que, pero claro, eso es muy curioso, porque yo el otro día lo pensaba, digo, bueno, todo esto está muy bien, pero si llegan a nacer, porque si no llegan a nacer, nada de nada, los matan. Entonces, ese contraste, digo, vamos a ver, ¿por qué la vida de estas personas es muy valiosa y hay que protegerla y está bien cuando ya han nacido, y en el momento, en cambio, de la amniocentesis, de la famosa prueba del embarazo, esa vida no vale nada? Precisamente porque son personas débiles y personas discapacitadas. Si son discapacitados, habrá que protegerles desde el primer instante de la concepción, y si en la amniocentesis ya se ve la discapacidad, caramba, pues ahí habrá que protegerles también. O sea, todos son cuidados y está muy bien, pero si llegan a nacer. Y claro, y luego, por supuesto, y termino, mi reconocimiento hacia todos los padres que acogen con muchísimo amor a sus hijos discapacitados, y en el día de hoy, pues ayer, pues a los niños con síndrome de Down, por supuesto. Pues desde luego es curioso de todo esto que estamos hablando, cuando realmente propiciamos y decimos que lo que enriquece es la diferencia entre unos y otros. Es decir, cuando hablábamos de la mujer y del hombre, en contraposición de la ideología de género, esa diferencia es lo que enriquece, lo que complementa a uno y a otro. No olvidemos que las personas con discapacidad psíquica también aportan muchísimo y aportan la diferencia.
y esa diferencia complementa al resto de los que formamos la sociedad. Es algo que enriquece muchísimo, pero muchísimo. Y no hablamos ya de los bebés con síndrome de Down, que son una alegría, pero también son una alegría cuando son mayores, porque son cariñosos, entregados, sin ningún tipo de interés, no piden nada y dan todo, ¿eh? Es así de claro. Bueno, pues ante eso la respuesta que tenemos de esta sociedad, y sobre todo de esta sociedad, no, Mariana, que tienes toda la razón, de estos políticos, es que parece que queremos hacer una raza sin estigmas, sin ningún tipo de defectos, sin ningún tipo de historia, es decir, que seamos todos perfectos. Bueno, ya sabéis que ya tratan de elegir el color de los ojos también, Daniel. Bueno, San Pablo en su explicación sobre lo que es un cuerpo social, una comunidad, en su carta a los Corintios, si no recuerdo mal, explicaba que el cuerpo social pues es como un cuerpo humano. Pues hay ojos, hay manos, hay pies, todos son órganos que forman parte del mismo cuerpo, no son órganos independientes y son órganos además diferentes. Y decía San Pablo cuando estaba describiendo, ¿no? Pues que hay pies, hay manos, hay ojos y que todos nos necesitamos unos a otros. Decía que dentro de ese cuerpo, de ese cuerpo social, los miembros débiles incluso son más importantes y más prevalentes porque precisamente están para que los que sí tienen más fuerza, no sé si sería la palabra, sino los que tienen más capacidades, pues pueden ejercer también la virtud del cuidado a estos miembros, ¿no? Y ahí es donde se ve la calidad humana de una sociedad. Pero una cosa que yo quería comentar sobre la cuestión de los derechos humanos, efectivamente hay un derecho consagrado en esa Carta Magna, que aunque no existiera la Carta Magna seguiría siendo un derecho, porque antes de derecho humano es un derecho natural. Y ahí yo es donde veo el problema de los derechos humanos y las reservas que en alguna ocasión la Iglesia, el magisterio de la Iglesia ha puesto a estos. Y es que cuando se hablan de derechos humanos, el problema que tienen es que no se define, no se tiene en cuenta qué es un humano. Y evidentemente nosotros, en nuestra perspectiva antropológica católica y cristiana, que es una perspectiva que no tiene por qué ser religiosamente cristiana, sino que es una perspectiva natural, ¿no? Sobre el ser humano, nosotros entendemos y vemos perfectamente que desde el mínimo instante de la concepción ya se genera una vida. El hombre, que metafísicamente pues es cuerpo, es materia y forma, el alma es la forma y el cuerpo es la materia, pues desde ese mismo instante que se insufla ya, nosotros diremos que Dios la insufla, evidentemente, insufla ya esa alma que le da vida a ese cuerpo, pues ya hay un ser humano en todo su esplendor. ¿Qué es lo que sucede con los derechos humanos? Entendidos more, ONU, etcétera, etcétera. Es decir, cuando no hay un fundamento antropológico y no hay un fundamento de derecho natural, pues que al no definirse ser humano, ellos pueden entender, y de hecho entienden, efectivamente, pues que esa célula, ese niño gestante ya en el vientre materno, pues no es un niño. Evidentemente todos los problemas éticos, morales y por supuesto filosóficos que se plantean desde esas concepciones. Pero ese es el problema último de los derechos humanos, que no definen qué es un ser humano, porque ellos no entienden que hay detrás una verdad objetiva. Efectivamente. Bueno, no queríamos dejar pasar el programa sin comentar al menos una noticia de actualidad, y aunque nos duela el volver otra vez a hablar de los separatistas catalanes, ¿no? David, como sabes, hoy se debate de la investidura del Parlamento. Yo no sé si a estas horas ya se ha producido la segunda votación, la tercera o la cuarta, en esta tramoya, en este teatrillo que se han montado el Partido Popular y los separatistas catalanes, porque, señoras oyentes, esto no hubiera ocurrido si el Partido Popular hubiera puesto las cosas en su sitio desde hace ya muchos años, ¿eh? Ojo con este asunto. Bien, pues aquí hemos visto hoy que Turull, era para verlo hoy en televisión, era lamentable las imágenes de TV3, lamentable la postura que tenía Turull, cari acontecido. Bueno, ya lamentable era la forma de discurso leído, no ha levantado la vista ni en un solo momento del papel. Ha sido tremendo, pero además lo hacía con unas ganas, como que sabe que mañana a lo mejor entra en prisión.
Pues no lo sé. No lo creo, ¿no? No lo sé, no, yo tampoco lo creo, pero en fin. Pero, es decir, lo hacía con un ánimo como si en vez de postularse como presidente de la Generalitat, pues le hubiera tocado postularse de ir de ONG a Namibia, que por supuesto no iría. Pero bueno, que haría acontecido totalmente. Ha sido tremendo. Y aunque Turull salga investido, que puede ser que a estas horas a lo mejor ha salido con el apoyo de la CUP, aunque la CUP ha dicho que no lo iba a apoyar, pero a lo mejor los de Podemos sí. Bueno, ya veremos a ver en qué termina esto a las 8:50 de esta tarde de jueves. Bien, pues aquí lo tenemos, esta situación provocada por el gobierno del Partido Popular con la no aplicación del 155 y las planificadas y perversas elecciones autonómicas que han generado todo este problema, además de la gravísima fractura social. La inversión, hay que tener en cuenta que la inversión extranjera en Cataluña se ha reducido un 39, casi un 40%, o sea, una barbaridad. Y la fuga de depósitos hacia otras provincias españolas nada más que se cifra en 31.400 millones de euros. Una bagatela, cualquier cosa. Pero bueno, hay que tener en cuenta, y esto lo decíamos, y no es noticia de la Quinta Columna, sino que es noticia de OK Diario, pero no hay problema porque en el año 2017 Cataluña se convirtió en la comunidad autónoma que más demanda juguetes eróticos. Es decir, esa industria sí funciona. Después de un año marcado por la presión política, social, económica, bueno, pues todo lo que venimos contando a lo largo de estos días, el alivio para muchos catalanes se alberga en los consoladores, señoras y señores. Bien, pues esto es así, es decir, la industria que funciona, cosa que Turull, Carlitos Puigdemont, que se ha ido a despiojar a Suiza, son responsables, y también el gobierno del Partido Popular, pues hay que alegrarse que funcione la industria erótica en Cataluña. Pero bueno, esto no se queda aquí. Una revista editada por el sacerdote Armando Puig, El Buen Pastor, se llama así la revista, rector del Ateneo Universitario de San Paciano de Barcelona, firma el editorial en el que define a los golpistas como personas encarceladas sin juicio en Madrid, y los califica como presos preventivos. La Iglesia de Cataluña está bien. Está bien la Conferencia Episcopal Española, pero particularmente está mejor la catalana, David. Tenemos el enemigo en casa, yo creo que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, y yo lo que no entiendo es cómo, vamos, lo que has estado comentando del Turull que se le veía que lo mismo estaba hablando como si representase a una ONG, como si se postulase a presidente de gobierno. Yo supongo que a esta gente ya les tendrían que flaquear las fuerzas y demás de todo el, vamos, aunque sea un poco el desgaste público y tal al que se están viendo sometidos, que son meses y meses, con todos los problemas que hay en el país, económicos, sociales y todo, que siga este teatrillo ahí en marcha y que siga siendo portada de todos los telediarios, de todos los periódicos. No sé, es algo tragicómico, no sé, es que es muy extraño todo esto. Sí, como estabas introduciendo el tema, estaba viendo en internet cuáles son las últimas noticias. Parece que no ha habido votaciones, y lo último que aparece en internet es que la CUP dice, cita textualmente: hoy damos por terminadas las alianzas del Procés y pasamos a la oposición. De acuerdo con lo que he leído esta tarde, creo que con esta posición, salvo que Podemos de votos, no sale Turull. Al que, por cierto, la Guardia Civil ha preparado un informe para mañana, para su comparecencia, según la cual, ¿cuál es la palabra?, ha malversado casi 1,5 millones de euros para el 1 de octubre. Yo estaba recordando otra intervención aquí en la radio en que hablaba que si un politólogo podía entender esto y tal. Yo cada vez pienso que tiene el experto adecuado para este tema en concreto es un taur profesional que esté muy versado en todo tipo de juegos de casino y que sepa cuáles son los órdagos, las añagazas, las falsedades, los trucos de taur que emplea esta gente, porque un día le dicen una cosa, otro día la siguiente,
están en amor y compañía, se van a separar, mejor elecciones, no elecciones. O sea, esto no hay quien lo entienda, excepto que son unos sinvergüenzas, como demuestran todos y cada uno de ellos por distintos motivos, a veces comparten los mismos motivos. Bueno, lo que se pone de manifiesto es que hay una guerra interna dentro del separatismo, eso es muy claro, en la que van a están rodando cabezas, ellos mismos se están autodestruyendo, y tampoco sorprende, aparte de la sinvergonzonería de los separatistas, la inactividad, el no hacer de nuestro querido presidente del gobierno. O sea, todo bajo normalidad. Sí. Unos en teatro y el otro pues sin decir ni hacer esta boca es mía. Es algo, me sorprende porque las veces que todos los meses que coincido en este programa, todos los meses toca alguna nueva, una comedia nueva de estos personajes, que la verdad es que yo creo que ellos mismos se están desacreditando. O sea, que en eso sí que podemos estar de enhorabuena, porque ellos mismos se están desinflando. Aquí lo único positivo, si se puede decir que sea algo positivo, pero en fin, mejor dicho, una noticia distinta es que a partir de hoy ya empieza el plazo a correr. Es decir, ahora sí que hay 2 meses. A ver qué se inventan estos 2 meses. Algo se van a inventar, eso está claro. No pueden estar así, y además si tienen a los palmeros del Partido Popular detrás, mejor que mejor. Porque no perdamos de vista que si hablamos de esto, no hablamos de los seres, no hablamos del tema de la corrupción, no hablamos de lo que está haciendo el PP, y no hablamos de Cristina Cifuentes, que no sé lo que le pasará a la pobre mujer. Mariana. Sí. A mí lo que me llama la atención de este asunto es la prisa que manifiesta el gobierno porque haya un gobierno en la Generalidad catalana, como si eso fuera a resolver algo. Porque claro, dicen, no, venga, que haya ya un gobierno y dejamos de aplicar el artículo 155, y es como que después aquí paz y después gloria, y va a volver la normalidad, y ya está. Cuando resulta que los partidos golpistas, partidos que han dado un golpe de Estado hace unos meses, siguen siendo legales, y ahí están en el Parlamento de Cataluña y no se arrepienten de nada, que sepamos. Entonces, ¿qué normalidad? Claro. ¿Qué normalidad puede haber aunque haya un gobierno de Cataluña, sobre todo en Cataluña, sobre todo si está encabezado o llega a estar encabezado por alguno de esos partidos? Claro, porque la no aplicación, y lo digo así, la no aplicación del 155 y esas prisas perversas y planificadas de Rajoy en las elecciones, lo que ha propiciado ha sido que no pudiera actuar la justicia. Es decir, si se hubiera aplicado el 155 de condiciones, que tampoco es ningún chollo, pero en fin, si se hubiera suprimido esta autonomía y se hubiera de alguna manera dejado que el ambiente social, político, económico y demás hubiera seguido atemperándose, un cauce suave y tal, y dentro de un año volver otra vez a las elecciones, probablemente hubiera pasado otra cosa que no lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hubiera dado tiempo a actuar a la justicia durante todo ese año, y esta gentuza que ahora se presenta con esta gran tragedia o tragicomedia, que es presentarse a posibles investigados, procesados y demás como candidatos, esto no se hubiera producido. Hubiera tenido la justicia durante un año tiempo suficiente para ya dirimir en alguna de las causas por traición, sedición, etcétera, etcétera, de lo que tenemos hoy día aquí. Pero no ha sido así. Es las cosas de don Mariano. Y esos partidos PP no se van a regenerar, ¿eh? No, ni la CUP, ni la Esquerra, ni el PDeCAT. Son partidos que de origen tendría que ser ilegalizados. Eso pienso yo, sí. Sin ningún tipo de problema. Bueno, pues con esto ya terminamos este jueves. Nos recordamos que el próximo jueves sí habrá quinta columna. Emitiremos la intervención de Luis Fernández Villamea, recordando los 50 años que estuvo muy, muy, muy próximo a Blas Piñar. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Daniel, como siempre, un placer, como siempre. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias. ¿Sales fuera por ahí o no? No, gracias. Soy de los que santificó la Semana Santa mortificándome en Madrid. Yo también. No me queda más remedio. ¿Y tú, David? Yo me uno también. A lo que dice Alberto. Bueno, pues nos unimos muchas todos. Gracias. ¿Tampoco te vas, Mariana?
Estoy en fase de reflexión. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y señores oyentes, que tengan ustedes una buena Semana Santa.